Hola, amantes de las series. En este vídeo les explicaremos los detalles del próximo episodio y las escenas más curiosas. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Un evangelio bebé había florecido en el jardín de la mansión. Las lágrimas de alegría fluían mientras el corazón de Ira rebosaba de esperanza. Orun abrazaba y protegía a Ira con su amor en todo momento. Los celos de septiembre ensombrecían la mansión con planes insidiosos. El sueño de matrimonio de Aziz abrazaba cálidamente el corazón de Elif. Las esperanzas de Suzan, por otro lado, se desvanecían bajo la sombra de un estafador. Amor, traición y esperanza bailaban en los pasillos de la mansión. Ira sostenía la mano de Orun con fuerza en la habitación del médico. El evangelio del bebé se había asentado en su corazón como un manantial. Es como un sueño, pero es real, abrazó a Orun. Orun, con los ojos brillantes, susurró, nuestra familia está creciendo. El médico le explicó con calma que las hormonas estaban bajas. No te preocupes, pero debes tener cuidado. Era necesario mantenerse alejado del estrés. Cuidar la nutrición. Ira dijo, ¿va a ser un aborto espontáneo? Preguntó con miedo. Orun dijo, escuchaste al médico, no habrá problemas. Limpiando las lágrimas de Ira, no dejes que nuestro bebé vea esto, sonrió. Me estaba entusiasmando y me estaba rindiendo, pero simplemente sucedió, dijo Ira. Al regresar al pabellón, Sara esperaba alegremente en la puerta. Lo extrañé tanto. Diciendo eso, se arrojó sobre el cuello de Ira. Afifa, ansiosamente, ¿estás bien? ¿Qué pasó, chica? Él preguntó. Sara dijo, ¿qué le pasó a mi madre? Él me miraba con curiosidad. Orun dio la buena noticia. Un hermano viene al Sáhara. Sara, voy a ser una hermana mayor. Comenzó a saltar de alegría. Afife abrazó a Ira y dijo, otro nieto. Ella lloró. Mashallah, c'est siempre feliz. Rosaba. Sara dijo, ¿cuándo va a nacer mi hermano? ¿Es niño o niña? Que venga con buena salud, eso es suficiente. Sonrió Ira. Serás la hermana mayor más dulce del mundo, dijo. Septiembre estaba casi loco cuando escuchó esta noticia. Mis planes han fracasado, estaba diciendo enojado. ¿Qué hay en Ira que no tenga? Él estaba celoso. Definitivamente es más guapa que yo, se consolaba diciéndose. Veille, en la cocina, el pabellón está lleno de emoción por los bebés, dijo. Los celos de septiembre se inflamaban aún más con estas palabras. Se coló en la habitación de Orun y abrió la puerta. Ojalá pudiera entrar yo también, dijo soñando. Sonaba que volaba a Paris en jet con Orin. Cuando escuchó pasos, se escondió en las escaleras. Orun en la puerta. Pensé que estabas durmiendo, se sorprendió. Estaba esperando a ver si querías algo, dijo September. Orun dijo, puedes irte a la cama, y regresó a su habitación. Ni siquiera pude encontrar una excusa, se enfureció September. Ira sonreía en su habitación, tocándose el estómago. Pensé que no volvería a suceder, ahora es feriado. Orun abrazó, este bebé trajo unas vacaciones interminables. Tengo que trabajar un poco, tú descansa, amonestó. No tengo sueño. Quiero hablar contigo, dijo Ira. Orun, me ocuparé de mis asuntos, solo grita, sonrió. Ira se quedó dormida, Orun entró en silencio a la oficina. Cuando Ira se despertó por la mañana y no pudo ver a Orun, sintió curiosidad. No ha dormido en absoluto, se estaba mirando el estómago. Buenos días, cariño, ¿dónde está tu padre? Sara y Afife entraron a la habitación con una bandeja de desayuno. Cuídate, ya no deberías cansarte, dijo Afifa. Sara dijo, deja que nazca mi hermano,
Jugaré con él. Ten un poco de paciencia, cariño, él necesita crecer, dijo Ira. Orun todavía está trabajando en su habitación, agregó Afife. Ira dijo, ¿sigue trabajando? Él estaba sorprendido, diciendo. Fui a Orun y le dije, ¿por qué te levantas? Él preguntó. El médico te dijo que descansaras. Desayunemos. Orun dijo, tengo trabajo, pero trabajo para ti. Eran llamó, estaba transmitiendo informes de trabajo. Ira salía de la habitación diciendo, que sea fácil. Orun dijo, detente, no vayas a ningún lado, él gritó. Planeé todo hasta el nacimiento, dijo. Mostró calendarios, listas de nutrición, planes de ejercicio. Todo está aprobado por los médicos, tenemos que ser conscientes. Ira dijo, en tan poco tiempo, él estaba sorprendido. Tengo mucha curiosidad por saber cómo irán los 9 meses. Tengo mucha curiosidad. Orun dijo, no te preocuparás por nada. Me encargaré de todo, no cometeré errores. Beuilly, ira Anne, tu lécher de miel, en trop. Orun dijo, debería traerse por la mañana, no a esta hora. Ira le dijo a Beille, ¿puedes hacer leche con chocolate con Sahara? Sara toca el estómago de Ira y dice, ¿está durmiendo? Ira dijo, pequeño, crecerá mientras come. Él vendrá en 8 a 9 meses. Sé paciente, querida. Contamos los días con Sahara, dijo Afifa. Tenía miedo de no poder ver a su nieto. Orun, los productos químicos están prohibidos en la limpieza. No se usará, especialmente en la habitación de Ira. Afife dijo, ¿vamos al jardín con Ira? Orun dijo, hace frío, no es adecuado para Ira. Septiembre estaba preparando una bebida desintoxicante en la cocina. Beille dijo, ¿son estos para Ira? Él preguntó. Para mí, para el cuidado de la piel, fingió September. Debo estar al pie del Ira. Estaba planeando. Para la limpieza del almacén, dijeron, termínalo mañana. Septiembre, tengo que quedarme con Orun, le dijeron. Se enfrentó a Ira en la cabecera de las escaleras. Ira dijo, «Te ves pálida, ¿estás bien, Septiembre?» «Limpié el baño, por eso», dijo September. Ira dijo, «No te canses, ten cuidado, querida». September soñaba con empujar a Ira y dejarla caer. «Orkun está en casa, no puedo», dejó de decir. La amabilidad de Ira hizo que sus celos crecieran aún más. Aziz llevaba un anillo para Elif en el hospital. «Mi vida comenzará contigo y terminará contigo». Elif, pensé que mi corazón se detendría. Estaba avergonzada. «Nos casaremos lo antes posible», dijo Aziz. Akif dijo, «Chica como un diamante, buena suerte». «Déjalo tener hijos niño por niño», oró. «También tendrás éxito en esta operación», dijo Amiri. Suzan dijo, «El préstamo ha sido aprobado, no quedan obstáculos». Soñaba con casarse con Nehat. Feria dijo, «Deja que Suzan se quede en casa, deja que Aziz se case». Él dijo, «Nasib, alguien saldrá según tu corazón». Suzan le dijo a Nehat, «Tengo ahorros, tómalos», dijo. Nehat se negó, diciendo, «No puedo aceptar dinero». Resultó que Nehat era un fraude. Suzan dijo, «Me desharé de ti». Él se enfureció. Aziz le dijo a Suzan, «Debería haberte dicho mi decisión. Eres mi hermana, siempre has estado ahí para mí». Suzan reprochó, «Eso es lo que creíste conveniente». Elif vio a su madre en un sueño. Estaba llorando. Él estaría feliz si la viera con un vestido de novia, dijo. Te deseo a tu madre, consoló Aziz.
He encontrado al hombre en quien puedo confiar con los ojos cerrados. En la colina con el faro, las bellezas aparecen con el tiempo. Elif se abrazó, sus ojos se llenaron de esperanza. El amor de Orun protege a Ira en todo momento. Los celos de September están tratando de envenenar la mansión. La caída de Ira sigue siendo solo un sueño. El plan de matrimonio de Aziz anima a Elif. Los sueños de Suzan se ven afectados por la traición de Nehat. Los secretos de la mansión se están revelando gradualmente. ¿Se mantendrá firme el amor en esta tormenta?